Hola, vamos a hablar de la e-evidencia o evidencia electrónica. Abrimos con una frase de Napoleón que nos dice: los abogados son los asesinos de la ley. Bueno, con esto Napoleón venía a decir que los juristas intentan torcer la ley para que vayan a donde ellos quieren que vayan. Bueno, pues para evitar todo esto quedan los trabajos de los peritos que demuestran lo que es la realidad, y la realidad, si es demostrable, es insoslayable. Objetivos del presente Polimedia: definir la evidencia digital, diferenciar cuándo es admisible y cuándo no una evidencia digital, y relacionar los medios de prueba que se pueden usar en un juicio. Para ello nos apoyamos en los siguientes contenidos. Partimos de las definiciones, enseguida pues nos centramos en la evidencia digital y vemos cuándo es admisible y qué tipos de medios de prueba vamos a encontrarnos en un juicio. Bien, hoy en día todo deja un rastro electrónico. Podéis pensar, hay un náufrago que está en la isla desierta, sí, seguro que pasa enseguida al satélite de Google y le hace una foto. Todo deja rastro electrónico. Todos nuestros movimientos, usemos o no tarjeta de crédito, si vamos en autobús con una tarjeta móvilis que va a nuestro nombre, somos rastreables al 100%. Esto es malo, pero también es bueno, porque en un momento dado puede probar que nosotros no hicimos algo, dejó de suceder. Antes el problema estaba, pruebe usted que la prueba del diablo que se decía, usted es el sospechoso evidente, todo el mundo está a punto de señalarle con el dedo, pero usted dice que estaba en tal sitio y no hay nadie que lo pueda mostrar. Bueno, pues a lo mejor ahora un ordenador no lo puede demostrar. Para ello nos apoyamos en lo que se da a llamar la evidencia digital o e-evidencia. La definición que usaremos es de Bolonino, que es uno de los gurús de la materia, y Bolonino dice que una evidencia es una prueba de un hecho acerca de lo que hizo o dejó de suceder, material utilizado para persuadir al juez o al jurado de la verdad o falsedad de un hecho controvertido en forma digital. Y ahí incluye muchas cosas: contenidos de PDA, mensajes instantáneos, etcétera, etcétera. Una evidencia digital es algo volátil y anónimo, es modificable, se puede duplicar, borrar, alterar. Nuevamente, esto es bueno y esto es malo. Fijaros, si nosotros fuéramos peritos en balística y nos dieran una pistola no la podemos duplicar. Si partimos una pistola por la mitad para ver su cañón y sus estrías, esa pistola después no volverá a ser la misma. Sin embargo, si nos dan un disco duro, nosotros lo podemos clonar, y el disco duro original quedará tal y como estaba en principio. Pero por otra parte es altamente modificable, y esto es algo malo porque nos ensucia nuestra tarea si en el momento de recolectar las evidencias no se ha preservado la integridad de la misma. Volveremos sobre esto cuando hablemos de la cadena de custodia, pero pensemos, ¿qué pasaría si nos demandan por perjudicar la vida de una persona o un negocio más allá de lo absolutamente necesario? ¿Qué pasaría si nosotros al hacer una pericial pues estamos intoxicando por accidente, por dolo, por negligencia el servidor de una persona que no tiene nada que ver con este asunto? Por otra parte, no todas las evidencias tienen soporte físico. ¿Qué pasa con los datos que hoy en día en Dropbox? ¿Qué pasa con las comunicaciones en redes sociales? Me podéis decir, sí, hay un soporte físico, pero al fin de cuentas hay unos grandes discos duros que ¿están en dónde? ¿Cómo podemos acceder a ello? Si hay una persona que calumnia a otra y lo hace gastando un servidor que está en Francia, y nosotros no tenemos autorización de la justicia francesa, y es muy difícil encontrar eso, para entrar en ese servidor, no tenemos un soporte físico, tenemos lo que hay en la red. ¿Cuándo sería admisible una evidencia? Una evidencia, por una parte tenemos que preguntarnos, ¿es relevante? Si no tiene nada que ver con lo que estamos jugando, evidentemente no. A partir de ahí decimos, vale, tiene que ver. Obtenerla no va a suponer un coste elevadísimo, o incluso vamos a obstaculizar el día a día de una empresa, vamos de forma que evidentemente es como aquello que se dice como, pues en vez de pan toma una torta, ¿no? Pues estamos gastando demasiado para lo que vamos a obtener a cambio. Si su valor es inferior al coste de esfuerzo, tiempo, confusión, bueno, pues entonces sí, pero si es superior no es admisible. Por otra parte, ¿debe aplicarse algún criterio legal que la excluya? Bueno, pues si está excluido por cualquier cosa que marque nuestro marco legal, pues no tenemos que admitirla. En otro caso sí, excepto si un juez determina otra cosa. Aquí volvemos a lo que antes os insinuaba, a ese cuidado de las pruebas.
para que no se contaminen. Es lo que se da a llamar la cadena de custodia. Bueno, una cadena de custodia lo que nos obliga es que esas cosas que estamos captando queden siempre limpias y fuera ya de toda duda de que nadie las ha manipulado. Una evidencia que ha sido ensuciada, pues ningún tribunal lo aceptaría. Fijaros que cuando veis una película de televisión donde hay un asesinato, enseguida llega un policía, coge un lápiz, mete una pistola dentro de una bolsa para no tocar sus huellas digitales. ¿Por qué lo hace? Porque si la toca con sus manos está contaminando esa pistola con sus huellas digitales. ¿Qué es lo que pasa si nosotros entramos como elefante de cacharrería en un disco duro a ver datos y usamos herramientas que están alterando el contenido del disco duro? Pues que estamos poniendo nuestras huellas digitales en esa pistola que es ese disco duro. Es por ello que es necesaria esa cadena de custodia, entendiendo como el cuidado, control, rendición de cuentas de las pruebas a las que se debe un perito en cada investigación. Aquí os formulo una pregunta. ¿Cuál sería la cadena de custodia que pensáis que debería haber en el caso de un tráfico de datos pederastas usando Dropbox como medio de compartir? Aparte de estas evidencias, que son las relacionadas directamente, hay otras evidencias que son las demostrativas, que son las que construimos nosotros para explicar un mapa generado por ordenador, un informe, un gráfico. Esto nos sirve para exponer ante un tribunal, pero no suelen ser admitidas como una prueba más. Eso sí, nos viene muy bien acompañarla con todo lo demás. ¿Qué tipo de pruebas se aceptan en un juicio? Bueno, pues aquí nos vamos a la Ley de Enjuiciamiento Civil y nos habla de 6 cosas, un listado rápido. Interrogatorio de las partes, acusación, la gente que demanda, la gente que es demandada es interrogada por el juez. Documentos públicos, documentos privados, documentos que se generan por la administración pública, documentos que se generan de forma privada. Dictamen de peritos, ahí entramos nosotros, nuestro trabajo. Reconocimiento judicial. Reconocimiento judicial lo habréis visto en las series de televisión. Vamos al lugar donde se asesinó a esta muchacha. Y llegan por la noche en las mismas condiciones para ver si la luz, en concreto, permitía ver o no ver la cara del asesino. Hay cosas que, si no se reconstruyen, si no es el juez mismo el que lo reconoce, pues no llegan a servir como prueba. Y por otra parte están los interrogatorios de testigos. Fijaros que básicamente se podría pensar, este listado se podría resumir, bueno, pues durante mucho tiempo se decía que básicamente había 3 pruebas en la legislación española. Estaban las periciales, estaban las testificales y estaban las pruebas físicas. Yo os dejo la pregunta en el aire de ver cómo encajaríais este repertorio en esas 3 categorías que os acabo de enunciar. Hay que tener en cuenta que la prueba pericial es siempre apreciada por los jueces o tribunales en función de su sana crítica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros vemos que es de día y decimos en el informe pericial es de día y abrimos la ventana y vemos que hace un sol cegador, pero el juez dice es de noche, se ha equivocado el perito, nos hemos equivocado y es de noche cerrada. Por otra parte, cuando elaboramos una prueba pericial, un dictamen, tenemos que dejar todo, absolutamente todo, muy claro y por escrito. Recordad la vieja máxima de que lo que no está en los autos no existe legalmente. No se puede decir, yo quería decir, no, haberlo dicho. Tenéis que especificar todo muy bien. Cerramos con 2 breves conclusiones. La evidencia digital es la materia prima de los investigadores, es volátil y anónima, y solamente usaremos evidencias digitales admisibles. Muchas gracias por vuestra atención.